Cincla W y en este mediodía les tenemos muchas noticias, una información muy importante del caso Centros Poblados, así que pueden conectarse de una vez. Estamos en W Radio Colombia, en YouTube y en Facebook con nuestro numeral Qué injusto es, pero antes tenemos noticias de La Habana. Así es, pues autoridades confirman hasta ahora 4 muertos y 19 heridos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. Según el presidente Miguel Díaz-Canel, se descarta un atentado, pero agregó que las autoridades aún investigan qué causó la explosión. Bueno, muchísimas gracias. Quedaremos muy pendientes de esta información. Paola, buenas tardes. Denos un adelanto de lo que es injusto. Numeral, ¿qué injusto es? Ese es el numeral que les proponemos hoy, hablando del caso Centros Poblados, de los 70.000 millones de pesos, pero nada que se recupera ese dinero, nada que se recupera la totalidad, pero además nos estarían hablando ya la fiscalía que no serían los 70.000 millones, sino los 15.000. 15.000 millones. Sí, Andrea, muy buenas tardes. Pues les vamos a contar ya en unos minutos detalles de la imputación por el delito de peculado por apropiación a las personas implicadas en este caso, Centros Poblados, y las observaciones que hizo el MINTIC sobre esa imputación, porque obviamente el MINTIC, como una de las víctimas de este proceso, no está para nada de acuerdo, Andrea, en que solamente se les pida a estas personas devolver 15.000 millones de pesos o que se les vaya a imputar el peculado solo por 15.000 millones de pesos, cuando la cifra ya hasta superó los 70.000 millones, porque Imagínese. recuerde usted que los intereses van sumando, que hay otras cosas que también hay que ir sumando como daños y prejuicios y demás, y entonces eh, les vamos a mostrar lo que la fiscalía argumenta al respecto. Les vamos a contar todo lo que está argumentando la fiscalía y empezamos a leer sus opiniones. Numeral, qué injusto es, dice María Blanca Cañas, qué injusto es que los colombianos tengamos que llevar el mote de ciudadanos del país más corrupto del mundo, dice Osito Blanco, arroba New York Denko. Qué injusto es nuestro presente y futuro, 70.000 millones alineados, dice él. Bueno, las opiniones que llegan a esta hora. Mauricio, buenas tardes y también vamos a hablar de otras roscas que le salen al caso del senador Carlos Andrés Trujillo en Itagüí. Andrea, muy buenas tardes, Paola. Sí, pues vamos a hablar de dos nuevos casos de personas que han sido vinculadas a la alcaldía de Itagüí y que aparentemente tienen alguna recomendación del senador Carlos Andrés Trujillo. Todo parece indicar que son familiares, son amigos, como lo hemos venido diciendo. Hemos estado intentando contactar tanto al senador como ahora al alcalde. Y las respuestas, Andrea, pues No en me un diga que no lo ratico se las... contestaron. No contestan. Ellos no contestan. El alcalde, me acuerdo que en alguna oportunidad lo buscamos, hablamos con él para el tema de unos colegios. Y él muy amablemente me atendió la llamada, me enviaba Sí, recuerdo. información vía WhatsApp. Era Sí. muy amable, muy O sea, no ha querido. cambiado de número. No ha cambiado de número, fue muy querido, muy amable, nos atendió en esa oportunidad, pero ahora que lo estoy buscando para esto no responde y me remitió a su oficina de prensa y ahora les voy a dar detalles de qué respondieron. Bueno, pues sabe que vamos a hacer un ejercicio porque yo también voy a llamar de nuevo, una vez más, al senador Carlos Andrés Trujillo, porque Sí. hasta donde yo sé, tampoco ha cambiado de número y él nos contestaba en anteriores ocasiones, pero desde que publicamos esta denuncia de ese patrullero de la policía que dijo, yo le exigí un permiso a la campaña del entonces candidato, ahora senador, y su esposa me dijo, no, a mí nunca me pidieron esos permisos. ¿Por qué? Por la rosca. Pues no nos ha vuelto a contestar, pero tenemos respuesta de la policía y lo que dijo el director del Partido Conservador. Numeral, qué injusto es. Algunos comentarios que nos llegan a esta hora. Dice Lucy Castori, qué injusto es lo que muchos vivirán por causa de la obligación a vacunarse con Janssen. Bueno, dice otra opinión, arroba Guillermo-Piso Yori. Guillermo Yori Parra, qué injusto es que los corruptos se sigan robando el país y no les pase nada. Qué injusto es, María Blanca Cañas, que los ricos roben a los pobres y fuera de eso construyan élites de poder con los votos de esos pobres que han sido estafados por la corrupción estatal. Y hablando de las redes sociales, Paola, después de la 1 de la tarde tenemos novedades con Sergio y ese termómetro en redes sociales de lo que ocurre con la campaña presidencial. Novedades, ¿no? Sí, Andrea, llega de nuevo Bochica Networks a actualizarnos lo que está pasando, lo que pasó esta semana en redes sociales, la favorabilidad, la desfavorabilidad de los candidatos. Veo por ahí movimientos importantes en esos algoritmos que siempre nos trae Sergio y estén entonces muy pendientes. ¿Ya vamos a hablar de campaña sucia?
De campaña sucia También. también. Pues es la favorabilidad y la desfavorabilidad y la campaña sucia, sí, sí, señor Mauricio. Y entonces Sí. Sergio, a la 1 de la tarde, en Sigue la W Digital, nos va a mostrar los gráficos nuevos. Una pista, una pista. Pues bueno, más detalles los entregaremos después de la 1 de la tarde, pero Sergio Fajardo está acercándose a Rodolfo Hernández y les contaremos qué pasa con los punteros, por lo menos Mm. en las encuestas, ¿no? ¿Qué va a pasar con Gustavo Petro? ¿Qué pasa en las redes sociales con esa campaña sucia? ¿Qué pasa con Federico Gutiérrez después de la 1 de la tarde en Sigue la W Digital? Pero además, Carlos, buenas tardes, hablaremos de algo que yo creo que estamos atrasadísimos, años luz con respecto a cómo hacer del reciclaje algo realmente que impacte en el medio ambiente, incluso en la economía. Y en Taiwán sí se están inventando la posibilidad de aprovechar realmente la basura, ¿no? Pues Andrea, así es. A la 1:40 les tenemos un tema muy interesante y es la técnica de convertir el reciclaje en hospitales, salas de hospitales, edificios. ¿Y ustedes saben cómo se llama eso? Eso se llama suprarreciclaje. Va mucho Mm. más allá, es convertir una botella de plástico que tiene una estimación de vida útil, entre comillas, de 20 minutos hasta que uno se tome su bebida, a museos, a edificios, a casas, a tiendas. Es muy, muy interesante. Vamos a estar con el director general y fundador de la empresa aquí allá en Taiwán y va a estar muy interesante la conversación. Bueno, esto será en Sigue la W Digital. Mientras tanto, los invitamos a que se conecten ya. Estamos en W Radio Colombia, estamos en YouTube. Un saludo a David Mesa, Luis Gonzaga, Fernando Romero, Jeffrey Cañas, Mata Planta, Miguel Bernal, Iván Jiménez. Bueno, muchas personas conectadas a esta hora, así que es momento de que nos vayamos con nuestra primera historia, que injusto es el caso Centros Poblados. Escuche desde Hacienda Santa Bárbara en Sigue la W. Los candidatos presidenciales con Juan Pablo Calvás, de 12 a 1 de la tarde. Se aproxima el cierre de campaña. Conozca los programas de gobierno de los candidatos. Este lunes 9 de mayo, Sergio Fajardo en Sigue la W, con el apoyo de Hacienda Santa Bárbara, líder empresarial. No se pierda Sigue la W con Sergio Fajardo. Este lunes 9 de mayo, a las 12 del día, en vivo y en directo desde Merca Orgánico, en Hacienda Santa Bárbara. Elecciones 2022, el gran reto. Es hora de tener el respaldo de una aseguradora como ninguna otra. Así es Zurich, la compañía más segura, más humana, más responsable. Zurich da la hora en la W. 12 del mediodía, 13 minutos. Si conduces con tragos, estás fuera de lugar. Soy Farid Mondragón y te recuerdo que para ir seguro con Zurich, si vas a tomar, entrega las llaves y pide tu conductor elegido. Zurich, más seguros, más humanos, más responsables. Zurich. Hacienda Santa Bárbara y Sigue la W invitan a escuchar a los candidatos presidenciales con Juan Pablo Calvás, de 12 a 1 de la tarde. Se aproxima el cierre de campaña. Conozca los programas de gobierno de los candidatos. Este martes 10 de mayo, Gustavo Petro en Sigue la W. Invita a Hacienda Santa Bárbara, líder empresarial. No se pierda Sigue la W con Gustavo Petro. Este martes 10 de mayo a las 12 del día, en vivo y en directo desde Merca Orgánico, en Hacienda Santa Bárbara. Elecciones 2022, el gran reto. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. 2:14, oiga, recuerden la cita, ¿no? Paola, Mauricio, todas las personas que están muy pendientes del desarrollo de la campaña presidencial, pero sobre todo para fijarnos en las propuestas de los candidatos el próximo lunes a las 12 del mediodía en Hacienda Santa Bárbara. Sí, arrancando con Sergio Fajardo el próximo lunes y el martes Gustavo Petro, el candidato presidencial Gustavo Petro en Sigue la W con Juan Pablo Calvás. Y sobre todo que es importante escuchar esas propuestas, no tanto del debate, de lo que dijo el uno, de lo que dijo el otro, sino realmente cuál es su programa de política, si llegan a ser presidentes de la República, ¿qué le proponen al país? Eso es Lunes a importante. las 12. Eso es importante, Bien, tiene bien que ser importante. solamente temas de propuestas, ¿no? Ese es el tema de lo que van a hablar los candidatos, de cuáles van a ser sus propuestas para llegar, bueno,
caso de que lleguen a la presidencia, con qué le van a salir al país. Está muy interesante el debate y lo escucharemos entonces lunes y martes, la cita a las Pero no es 2. debate, es una Sí, entrevista. Es la entrevista. entrevista, el cara a cara con los candidatos y sus programas de gobierno, las propuestas. Bueno, empecemos con lo que es injusto. Hablábamos de ese numeral, qué injusto es, porque Paola nos tiene lo que está pidiendo la fiscalía, que solo estaría buscando recuperar 15.000 de los 70.000 millones de pesos. Le leo algunos comentarios. Dice Denis Kion, qué injusto es que el Trujillo y los Suárez Mira sigan poniendo alcaldes y concejales en Itagüí. La Jubi, arroba GSCF1960, qué injusto de las entidades que ejercen control en el país, manipuladas por la corrupción. Y otro más que nos introduce en este tema, arroba David-Uribe82, sigue la W, qué injusto es, como dice Pau Herrera C, los 70.000 de hace un año ya no valen lo mismo a hoy, con una inflación galopante menos. Paola, ¿qué fue lo que pasó con el caso Centros Poblados? Pues mire, Andrea, usted recordará, seguramente Mauricio también lo tiene muy presente, que el pasado 22 de febrero, 23 de febrero de este año 2022, la Fiscalía anunció la imputación a los implicados por el caso Centros Poblados del delito de peculado por apropiación. Ellos, recordemos, para hacer un poco más de contexto, Andrea, ya habían sido imputados por la Fiscalía por el delito de falsedad en documento público debido a la póliza falsa que se presentó para ganarse el contrato con el Ministerio de las TIC, que estaba por 1 billón de pesos, de los cuales les dieron un anticipo de 70.000 millones de pesos. Por esa razón, varias de estas personas, o no, mejor, todas estas personas que ya le voy a mencionar quiénes son, pues están hoy en día en la cárcel, ya sea casa por cárcel o tras las rejas, pero están pagando ya una pena por el tema de falsedad en documento público. Eso es Ese es uno de los cargos. uno de los cargos. Sí. Y entonces, como le decía, en febrero de este año ya se imputa lo que es más grave, que es el peculado por apropiación, con el que se busca entonces que estas personas devuelvan la plata que se habrían apropiado ilegalmente de este contrato. Y aquí es donde viene la noticia y el problema, porque hemos conocido los detalles precisamente de esa imputación, Andrea, y las observaciones que hizo sobre esa imputación el Ministerio de las TIC, al considerarse pues como una de las víctimas de todo este escándalo que se dio a conocer ya casi hace un año, ya vamos a Oiga, cumplir un año sí. después de que estalló todo el escándalo de Centros Poblados. Y lo que dice el documento, entre otras cosas, y en resumen, mejor dicho, es que la Fiscalía solo le está pidiendo a estos imputados devolver 15.000 de los 70.000 millones de pesos No, pero que es que les dieron como anticipo. eso sí no se lo creo, porque es que de 15.000 a 70.000 millones de pesos, pues tras de que no aparecen en los 70.000 millones de pesos, hay incertidumbre, pues bajarse a 15.000, la pregunta es, ¿por qué la fiscalía pide esta cifra y no la totalidad? Pues precisamente, Andrea, entonces vamos a mostrar ya en nuestro YouTube Live, en nuestro Facebook Live W Radio Colombia, los detalles de esta imputación, de este escrito de imputación, para entender entonces por qué la Fiscalía está diciendo eso, está imputando el peculado solo por los 15.000 millones de pesos. Entonces, en este primer documento, ahí ya usted lo está viendo, estamos mirando que los indiciados, los imputados son Juan José Laverde, que recordemos era el gerente de Rave Seguros, por donde se hizo la intermediación para conseguir la póliza, Juan Carlos Cáceres, quien es el representante legal, o en su momento era el representante legal de Funtic, una de las 4 empresas que hacían parte del consorcio Centros Poblados, Otomar Lascarro, también como representante legal de otra de las empresas de Centros Poblados, en este caso Omega Buildings, y Osvaldo Medina, Luis Fernando Duque Torres, que era el representante legal de todo el consorcio de Centros Poblados, y Emilio Tapia, que usted está viendo ahí también, No que le puedo aparece creer. en la imputación, pero no se le pudo hacer ese día la imputación, no se le pudieron leer los cargos porque no se pudo conectar. Parece que falló algo de la conexión con la cárcel La Picota, pero de todas formas él también está involucrado, pues está metido en este proceso y tendrá que responder entonces como junto con estas otras personas por esos 15.000 millones de pesos, aunque el ministerio insiste, no son 15.000, son los 70.000 millones de pesos completos. Sí, pero sobre ese tema, Paola, sí, Mauricio, esto es increíble, porque dentro de las posibilidades, incluso en la administración de justicia, se supone que
está garantizado que se dé la conexión de quienes están en las cárceles y a estas alturas no pueden decir que no se logró una conexión en la cárcel La Picota con Emilio Tapia porque pues no, que tuvieron problemas de señal, que eso no se pudo hacer. Eso suena muy, No, y pues recuerde que después, inventado, traído de los cabellos, y la verdad. recuerde que después él también dijo que no se podía conectar porque estaba enfermo, presentó una excusa médica y por esta razón es que no se le ha podido, o que en este momento está como en stand-by, está suspendido el tema de la imputación a Emilio Tapia. Pero Mauricio, eso suena a Leguleya, bueno, como a Pues Operación Tortuga, digámoslo Operación así. Tortuga puede ser, y además que venimos de una virtualidad y que incluso muchos abogados están pidiendo y jueces que continúe la virtualidad para este tipo de audiencias. Y uno nos explica cómo es posible que desde la cárcel donde se encuentra No, detenido el no, señor no. Emilio Tapia no puedan hacer conexión a través de Zoom, no sé, u otra aplicación que Sí. están utilizando para hacer estas audiencias virtuales. Eso sí no se lo creo, porque incluso cuando los extraditables, en el caso de, no sé, se me viene a la cabeza Salvatore Mancuso, otras personas, pues la conexión está disponible y entonces acá, ¿cómo así que no? El Sí, IMPEC debería darnos una respuesta porque eso sí como que no lo creemos, Paola. Pero de todas formas, Andrea, él está involucrado en el proceso, hay que hacerle en algún momento la imputación y lo importante, digamos, aquí es entender los hechos por los cuales la fiscalía entonces está diciendo que solamente son 15.000 millones de pesos. Entonces, Bueno, volvamos sigamos. exacto, sigamos con el tema de los hechos y básicamente un resumen de lo que la fiscalía en su momento pues narra como uno de los argumentos para poder entregar esta o para poder pedir esta devolución de los dineros. Lo que dice la fiscalía entonces es que los imputados se habrían concertado para constituir la unión temporal Centros Poblados a través de 4 empresas. Eso ya lo sabemos que fueron Omega Buildings, Funtic y las 2 de Emilio Tapia, que eran ICM y bueno, la otra se me escapa el nombre, pero son 4 en total que conformaban la unión temporal Centros Poblados. En ese momento, recuerde usted, Andrea, que 2 de esas 4 empresas no cumplían con los requerimientos Ujú. de ley, nosotros lo dijimos, no tenían experiencia, no tenían capacidad técnica, financiera, jurídica y demás, y por eso utilizaron a las otras 2 empresas que sí tenían la experiencia para formar el consorcio y que una vez se ganaran este contrato, entonces solamente lo ejecutaran las 2 empresas de Emilio Tapia, o sea, las otras 2, aunque tenían la experiencia, solo pusieron el nombre. Ajá. Eso, para lograr eso, le habrían pagado entonces a el señor Otomar Lascarro 4.000 millones de pesos para que él solo pusiera el nombre de su empresa y que con su experiencia pudieran sumar puntos en esa licitación. Pero además, pues ellos consiguieron a través del señor Juan José Laverde una póliza que después el Banco Itaú dijo que nunca la había expedido. No se ha confirmado aún que es una póliza falsa, pero en las investigaciones están porque el mismo banco dijo que de ellos no había salido ese Ujú. documento y para pues tener esa póliza ellos también habrían pagado una plata. Sin embargo, reunieron todos los requisitos, tienen el puntaje más alto, se ganan el contrato y después el Ministerio de las TIC les hace un anticipo por 70.000 millones de pesos. Toda Okey. esta historia es la que ya no sabemos de memoria, la que ya hemos contado. Ujú. Pero entonces la fiscalía dice que para que a ellos le dieran ese anticipo de 70.000 millones de pesos, elaboraron un plan de distribución de ese dinero y definieron que el 85% de los recursos se destinarían a la compra de equipos, el 8% para infraestructura y el 7% para materiales. Ujú. Con este plan de distribución de esa plata, el ministerio y quienes estuvieron en la parte de aprobación de los recursos dijeron, ok, girémosle y entregaron los 70.000 millones de pesos. Ujú. Sin embargo, esas 2 empresas de las 4 de centros poblados destinaron 15.000, eso es lo que dice la fiscalía que pudo establecer, Ujú. 15.242 millones de pesos para actividades no contempladas en el contrato y para el resorte personal. ¿Esto qué Ujú. quiere decir? Que compraron apartamentos, vehículos, incluso Mm, hasta qué obras de mal arte, genio. Andrea, cuadros, No le creo. préstamos a terceros, gastos individuales y pagos de honorarios
por esta suma, por 15.242 millones de pesos. El resto O sea, los de la plata 55.000, ¿ellos qué dicen? ¿Que sí los invirtieron o no? exactamente. El resto de la plata, lo que dice la fiscalía, o no lo dice la fiscalía, pero es lo que argumentan ellos en su defensa, es que sí la invirtieron y si la fiscalía dice que solamente establecieron que fueron 15.000 millones lo que se gastaron en ellos, en Ujú. apartamentos, en carros y demás, significa que entonces por el resto de la plata no tienen que responder No. y que esa plata estaría entonces en equipos y en instalaciones que ellos alcanzaron a hacer en algunos puntos, en algunos centros digitales del país. Pero además la fiscalía dice que tiene elementos de prueba que indican que, por ejemplo, $300.000 fueron transferidos a un banco de Miami en Estados Unidos, $250.000 correspondieron a Otomar Lascarro y 50.000 a Juan José Laverde, y que así fue pactado desde el principio, desde que se constituyó la Unión Temporal Centros Poblados, esa forma de repartirse el dinero. Por esta Pero razón, sí, permítame ahí que tengo una pregunta. Entonces, la sí, fiscalía dice, tenemos probado que hasta el momento de esos 70.000 millones, 15.242 millones de pesos se lo gastaron, se lo comieron, Apropiaron, sí. sí. sí, se lo llevaron y sacaron la tajada. Y digamos que no podría decir se lo apropiaron irregularmente porque no era plata de ellos, era plata pública. Ajá, en apartamentos, en obras de arte, en préstamos, vehículos, bueno, pero esos 55.000 millones restantes, usted nos dice entonces que hay como un rastreo, que $300.000 fueron transferidos a un banco de Miami, 250.000. No, eso está dentro de los 15.242 millones. Esos Perfecto. elementos Entonces de seguimos prueba hablando ahí de de los los 15.000, 15.000. sí. Ujú. Listo. Los Entonces, 55.000 vendrían siendo lo que se Inversión invirtió en en la equipo. inversión, en exactamente. equipos, en todo Pero eso. entonces, de ese dinero que dice la fiscalía que se transfirieron a un banco en Miami, ellos también pudieron comprobar que hacía parte entonces de esa tajada, esas Sí. transferencias a Otomar Lascarro y a Juan José Laverde. Ahí sí no tuvo nada que ver que la compra de equipos, como en algún momento ellos se justificaban, que no, que es que tranquilos porque eso es para comprar parte de la infraestructura y de los equipos. Eso no fue así. Es que sí, Andrea, entonces recordemos que, como le decía anteriormente, el señor Otomar Lascarro solo puso el nombre de su empresa para que eso le sumara puntos a la hora de Ujú. ganarse la licitación. Entonces, por eso cobró una plata. Entonces, esa es la plata que le transfieren a él y que salió del anticipo también de los 70.000 millones de pesos. Pero además a Juan José Laverde por la comisión, por haber hecho la intermediación para conseguir la póliza, también se le pagaron unos recursos, también salen de los 70.000 millones de pesos. Es decir, estos últimos elementos de prueba de cómo se distribuyó el anticipo hacen parte de esos 15.242 Ujú, millones que se habrían gastado en actividades personales y en pago de honorarios, en compra de carros, de apartamentos y demás. Y ujú. el resto, los 55.000 millones Ahora aproximadamente, sí. Ujú. serían entonces los que corresponden a las inversiones y a la compra de equipos que ellos dicen que hicieron, pero que todavía estamos esperando que la Contraloría nos diga si sí valen eso que ellos argumentan y si sí instalaron los puntos que ellos dicen que pusieron en algunas zonas del país. Por esa razón, Ujú. entonces, vamos a ver el documento número 2 que se llama cuantía. Dice la Fiscalía que la apropiación y la destinación indebida de los recursos fueron en total por 15.242 millones de pesos y que eso es lo que ellos tienen que devolver. Pues mire, hay mucha indignación, yo en YouTube. La gente está muy molesta y con razón porque no se entiende bien por qué si fueron 70.000 millones de pesos en total, pues ahora la fiscalía diga que solamente 15.000. Y ya le voy a hacer unas preguntas respecto a eso, pero le leo algunos comentarios con nuestro numeral de hoy. Qué injusto es, dice Córdoba O. Dice que pedimos todo regalado, pues ellos lo quieren todo robado. Dice Ana Gitana, esos mismos zampones que se roban la plata de los colombianos son los que salen a decir que los que pensamos diferente queremos todo regalado sin trabajar. Bueno, hay muchos comentarios a esta hora, Paola, pero entonces ahí paremos en el punto de los 55.000 millones de pesos. La fiscalía ya pudo comprobar que sí fueron invertidos en infraestructura, No. porque igual uno no entendería si no van a ir por ese dinero, estarían asumiendo o creyendo un poco la versión que ellos hacían, que sí compraron algunos equipos y en materia de infraestructura sí invirtieron, pero
aquí hubo pues una tajada y la pretensión de un robo. Lo que pasa es que tal vez no alcanzaron a robarse todo, sino que invirtieron ahí en algunos equipos para tener una fachada. La fiscalía, ¿qué dice respecto a esa prueba que tienen de esos 55.000 millones? Sí, digamos que a la fiscalía no le corresponde establecer si ellos invirtieron o no esa plata en recursos. Ese es un trabajo que está adelantando la Contraloría General de la República con unas visitas a los puntos. Revisaron también las bodegas en donde ellos dijeron que tenían los equipos, pero eso no se ha entregado. Ese informe de la Contraloría no se sabe en qué va a terminar y cuánto va a decir la Contraloría que hay de plata invertida. La fiscalía lo que hace es solamente establecer cuánta plata se malgastaron y solamente les da 15.000 millones. Entonces, por eso es que imputan por esa cuantía solamente. Y No no, sé si me hago entender. sí, sí, le entiendo lo que dice y lo que argumenta la fiscalía, pero uno esperaría, Mauricio, que entonces la fiscalía puede ir adelantando esta verificación y no esperar al informe de la Contraloría, Claro, porque ellos tienen claro. los dientes para Ellos averiguar qué pasó tienen con todo los el dientes, dinero. tienen policía judicial que puede adelantar esas inspecciones, pueden solicitar toda la información a tanto al ministerio como a los contratistas para que les den copia de todos esos contratos y de cómo se distribuyeron esos contratos. Más o menos como lo que se hizo, les pongo un ejemplo con el caso del carrusel de la contratación. Se Exacto. iban adelantando las inspecciones en los sitios donde estaban los contratos y cómo se distribuyeron esos contratos. Hay analistas financieros en la fiscalía que pueden hacer muy bien ese trabajo. Pero es que Entonces, en este caso, como dice Paola, solamente están esperando que la Contraloría verifique por ahora si efectivamente esos recursos se invirtieron como debía ser. O sea, por eso la Contraloría es el organismo fiscal. pero Ellos de deben todas determinar formas, Mauricio, aquí si se invirtieron bien o no. pero Andrea y Mauricio, aquí viene otro ingrediente que Ujú. Mm, pues frenaría eso de lo que estamos hablando y es si se puede comprobar que hay una inversión y una instalación de equipos y que esas instalaciones y esas inversiones valgan 50.000 millones de pesos. Eso para el ministerio no sirve de nada porque el ¿Por qué? ministerio dice, un momento, nosotros no contratamos a estas personas para que compraran equipos o para que invirtieran en unos aparatos. Lo que nosotros contratamos fue la prestación de un servicio de Internet Mm, en las ujú. escuelas rurales de Colombia y eso no lo cumplieron exacto. y por eso nos tienen que devolver todos los 70.000 millones de pesos. Ujú. La razón de ellos o el argumento del ministerio es la cláusula decimanovena del contrato que se firmó con Centros Poblados y dice, se la voy a leer rápidamente, en Ujú. caso de verificarse por parte del Fondo Único de TIC una destinación indebida de los recursos o de darse una terminación anticipada del contrato antes de terminar la fase de instalación, el contratista devolverá la totalidad de los Ujú. recursos de fomento que hayan sido entregados por la fiduciaria a cualquier título, al contratista o a terceros. Asimismo, se devolverá al Fondo Único de TIC los recursos que permanezcan en la fiduciaria y no hayan sido utilizados para efectos de verificar la destinación de los recursos. El Fondo Único de TIC podrá solicitar toda la información que requiera. Aquí está completamente claro entonces, Andrea, que Claro. según la cláusula decimanovena del contrato, ellos, en caso de una destinación indebida de los recursos, tienen que devolver la totalidad del anticipo, no solo 15.000, ni 20.000, ni 30.000, y así la Contraloría diga, sí, los 55.000 millones son de equipos, no, es que ¿de qué le sirve al ministerio unos Claro. equipos allá tirados en unas bodegas? ¿No? El No. ministerio contrató, fue la instalación de unos puntos y la prestación del servicio de Internet. Mire, algunos comentarios que nos llegan a esta hora. Colombia ya no más. Dice, qué injusto es que los que roban ya saben cómo se defrauda el Estado para en un futuro salir como si nada y disfrutar de lo robado. Dice arroba JCSMMIS. Si la fiscalía determina solo 15.000, quiere decir que también está untada. Qué injusto es. Dice Super Goku, que uno siendo una persona, qué injusto es, que uno siendo una persona de bien no puede obtener una segunda oportunidad con los bancos de una reestructuración o acuerdo de pago. Hay que ser un delincuente de gran trayectoria, tener padrino político o ser un deportista mundial para que le den segundas oportunidades. Paola, el Ministerio TIC, tengo entendido, él se declaró como víctima en todo este proceso. Ante la fiscalía no podrían entonces insistir para que también se responda por los 55.000 millones faltantes y no esperar a que la Contraloría determine si se invirtieron o no adecuadamente o qué pasó con ese dinero para que la fiscalía entre a actuar y vaya por ese dinero argumentando lo que usted nos acaba de leer, que es la postura de Mintic.
Sí, bueno, la postura del MINTIC tiene que ver con esta cláusula, pero aquí hay que insistir, Andrea, le repito, el Ministerio de las TIC no acepta, así la Contraloría diga que sí hay 50.000 millones de pesos en equipos, no los acepta porque no, lo que necesita el Ministerio es que le devuelvan los 70.000 millones completos, Ujú. completicos. Además, porque hemos conocido también que, por ejemplo, los equipos que están en las bodegas de la DIAN son unas baterías de litio que son las más caras y sabe que están dañadas. Ujú. Entonces, no importa el informe de la Contraloría, lo que importa es que aquí hay una cláusula del contrato que dice que hay que devolver todos los 70.000 millones de pesos y por eso el ministerio sí está insistiendo en eso. Vea, le voy a leer otra de las observaciones del ministerio que hemos conocido a quien sigue la W y dice, ¿Qué dice? se debe efectuar por el contratista, Unión Temporal Centros Poblados, la devolución del anticipo en dinero por un valor de 70.243 millones de pesos girados por la fiduciaria BBVA con cargo al patrimonio autónomo constituido y autorizado por el interventor. El valor girado por concepto de anticipo, que son dineros de naturaleza pública, deben darse actualizados desde la fecha del giro de los recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí hay que sumarle los intereses a estos 70.000 millones de pesos. Por otra parte, dice el ministerio, no hay lugar a recibo de bienes, elementos o pago de actividades realizadas por el contratista, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato. El deber de la entidad de aplicar la cláusula relacionada con la condición resolutoria de la asignación de los recursos y la imposibilidad de su ejecución por la ausencia de la garantía única de cumplimiento. Este es otro punto muy importante, Andrea. Ujú. Ese contrato fue caducado y es nulo porque tenía una póliza falsa. Entonces, como se terminó anticipadamente, la cláusula novena bien dice, bien claro lo dice, hay que devolver los 70.000 millones de pesos completos. Entonces, no se Sí. entiende porque la fiscalía solo imputa un peculado por 15.000. Mire, algunos comentarios que nos llegan a esta hora, qué injusto es, dice Johnny Gutiérrez, imagínese, unas baterías dañadas. Otro comentario, Fernando Quinto, qué injusto es que la fiscalía defienda, pones, bueno, eso, estamos presentando lo que está proponiendo la fiscalía o esos 15.000 millones de pesos que está reclamando, pero todavía falta que determina todo el proceso, aunque sí llama mucho la atención que no sea la totalidad de los 70.000 millones de pesos. Dice por acá Sandro Bermúdez, qué injusto es que en la nueva plaza de mercado de Maicao ha invertido más de 11.000 millones de pesos, está desmantelado y convertido en un elefante blanco porque no presta ninguna atención. Mauricio. Pues yo creo que aquí lo que se debe tener en cuenta, Paola, es que las maneras de recuperar este dinero se pongan en estricto orden. Por ejemplo, aquí se dice usted que hay una cláusula para recuperar ese dinero, bueno, que en cumplimiento ellos tienen que hacer la devolución total. Esa podría ser una de las fórmulas para recuperar ese dinero a través de esta cláusula. Otra puede ser la vía administrativa, que ya sería una demanda, eso lo tendría que Eso ya revisar un está en tribunal curso, o un Consejo de Estado. esas demandas están andando, Y la Mauricio. tercera es por vía judicial, que es con estas imputaciones de cargos y que todo el proceso avance y también que la fiscalía adelante un proceso de extinción de dominio. Entonces, hay diferentes vías para recuperar el dinero. En este momento, la fiscalía sí estableció 15.000 millones de pesos y está esperando 55.000 restantes, dónde están y si efectivamente fueron invertidos bien y si el peculado corresponde no solo a 15.000, sino a los 70.000 completos. Bueno, Paola, algo más respecto a este desarrollo de la noticia que usted nos trae sobre la fiscalía que está pidiendo 15.000 de los 70.000 millones de pesos. Andrea, vamos a estar entonces muy pendientes sobre la fecha entonces en la que se dará formalmente esta imputación, por lo menos al señor Emilio Tapia. Y Y ojalá tenga internet, ¿no? Por ay, Sí, favor, ojalá señores del IMPEC, que lo lleven, que, sí. que el señor no tiene internet, entonces que si nos colaboran para impartir justicia. así es. Bueno, y peculado, esto le puede dar una pena de 5 a Ah, 15 bueno, años. aquí eso es otro tema Mm. que en la imputación también quedó establecido, ya le voy a decir exactamente lo que dice en caso de que ellos se allanen. Sí, acepten Sí, cargos, acepten que se cargos. declaren culpables. Entonces dice, la posibilidad de allanarse la imputación se rebaja hasta la mitad de la Ujú. pena imponible, acreditando el reintegro del 50% del valor de lo percibido y asegurando que se reintegrará el resto por el peculado. A todos les preguntaron si entendieron y si se allanaban a cargos y todos dijeron que sí entendieron, pero ninguno se allanó a cargos. Menos Emilio Tapia, que no se conecta. Y Paola, para finalizar,
Entonces, me queda una pregunta. Yo sé que para usted es muy difícil porque nos tocaría hablar directamente con el fiscal del caso, pero entonces uno no entiende por qué la fiscalía no está pidiendo ese restante de los 55.000 millones, o si ellos van a hacer una evaluación para pedirla después, más adelante, el resto del dinero, porque usted nos decía, no importa que la Contraloría diga esto, el Ministerio TIC dice, pues es que no me cumplieron con la totalidad del compromiso y del contrato. Entonces, ahí, ¿quién tendría otra palabra? El MINTIC insistir como víctima que la fiscalía vaya por los 55.000 millones restantes, ¿o qué dicen de la fiscalía? Sí, Andrea, mire, es muy difícil saber cómo quién. ¿Qué puede hacer el ministerio aparte de insistir? Porque como ya lo hemos dicho, pues el ministerio sigue pues como víctima de todo este proceso y está insistiendo a través de la defensa, a través de todos los recursos legales y jurídicos que pueda tener para que se ordene la devolución o por lo menos se impute el peculado. Es que si se imputa el peculado por los 70.000 millones completos, pues ellos tendrían que devolverlo, ¿no, Mauricio? Sí, claro. Entonces, Claro. Claro. que se impute así, pero ya la imputación está por 15.000 solamente, que es lo que la Renuncian fiscalía al resto. establece como la plata que se apropiaron irregularmente, y entonces, ¿el resto qué? Pues Ese yo es el creo, problema. ese es el problema, yo creo, Mauricio, que es importante preguntarle a la fiscalía, que Sí, nos diga el fiscal Barbosa, bueno, a través de su delegado o de un vocero, que nos explique por qué solamente fueron por quince exacto. mil y si ellos tienen la certeza de que ese restante lo invirtieron, pero aún así esto no importa porque no cumplieron. Entonces son 70.000 millones de pesos de los colombianos que debían estar invertidos ya en conectividad para los niños más pobres del país. Exactamente, toca preguntar eso, si ellos definitivamente se quedan con una apropiación que encontraron dentro de los hallazgos de 15.000 millones de pesos y renuncian al resto de los 55.000 a buscarlos, o qué va a pasar con esos 55.000 restantes. Eso es lo que toca preguntarles y que nos digan también cuáles son los mecanismos para recuperar ese dinero, si lo van a hacer también a través de la vía de extinción de dominio de las personas involucradas, ¿no? Por favor, fiscalía, la ciudadanía necesita aspectos y explicaciones claras, claras de esos 70.000 millones de pesos. Gracias, Paola. Le leo unos comentarios más. ¿Qué injusto es? Arroba Edgar Augusto To 1. ¿Qué injusto es? Seguramente hay sobrecostos en lo que compraron. Dice Psiquis 65, qué injusto es lo que está pasando con centros poblados. Esta barbarie es el resultado de tener títeres de bolsillo como fiscal, procurador y defensor del pueblo. Dice nuestro YouTube Live, donde hay varias personas conectadas a esta hora, qué injusto es, Rubiela Rojas. Pero nadie apoya una verdadera reforma a la justicia y siempre será la misma sinvergüencería, siempre igual. Hacemos una pequeña pausa, ustedes no se desconecten porque vamos con otras roscas del senador Carlos Trujillo del Partido Conservador en la alcaldía de Itagüí.